contabilidad y estados financieros. ¿Cuáles son los libros de contabilidad? Primero que nada, el ciclo contable inicia con el balance de apertura. Luego realizamos las registraciones en los libros de contabilidad y después hacemos como un resumen en una hoja que se llama hoja de trabajo preparatoria de estados financieros. Y por último, hacemos los estados financieros, que en este caso nosotros vamos a hacer balance general clasificado y también el estado de resultados. Y nos dice así, ejercicios y actividades. Lee atentamente la constitución de una sociedad anónima y el borrador de operaciones antes de realizar las actividades en el siguiente orden. Este es el orden que nosotros vamos a seguir para poder entregar los trabajos de esta evaluación práctica. Tenemos en el número 1, balance de apertura. Número 2, inventario de apertura. Número 3, libro diario desde la apertura, el desarrollo, cierre y reapertura de cuentas. Libro mayor desde la apertura, desarrollo, cierre y reapertura de cuentas. El número 5, hoja de trabajo preparatoria de estados financieros, que es como un balance de comprobación también. Yo recuerdo que habíamos desarrollado el contenido de preparación de estados financieros, donde yo les presentaba a ustedes que hay dos tipos de balances de comprobación. Uno que es el balance de sumas y saldos, que nosotros ya habíamos practicado. Y otra estructura era de la hoja preparatoria de estados financieros. Y esa estructura vamos a utilizar esta vez. En el número 6, cuadro demostrativo de revalúo y depreciación. Nosotros tenemos pendiente el contenido de revalúo y depreciación, pero ya cuando vamos a hacer esta parte del revalúo y depreciación, que probablemente ya va a ser mañana, entonces ahí les estaría explicando, digamos, en líneas generales, en qué consiste el revalúo y la depreciación, porque nos faltó un día de clase para poder desarrollar este contenido. En el 7, estado de resultados. Estado de resultados que ya veníamos practicando, eso va a ser como un repaso para ustedes. Distribución de dividendos. Distribución de dividendos también nosotros habíamos practicado en los ejercicios del IDU, casos prácticos del IDU. Nosotros hicimos el cuadro de distribución de dividendos, se refiere a eso. Y por último, balance general clasificado. O sea que tenemos 9 ítems a desarrollar en esta evaluación práctica final. Y se dan cuenta ustedes que es extenso. Va a ser muy difícil que yo les entregue, supongamos, el día viernes, que es nuestro último día de clases, y yo a las 5 de la tarde les envío a ustedes esta evaluación práctica final. Ustedes van a necesitar muchísimo tiempo para poder desarrollarlo. Por eso es que nosotros ahora ya vamos a empezar. ¿Para qué? Para entregar ya por partes, de modo que sea también más fácil para ustedes. Esa es la idea. Bien, entonces tenemos unos indicadores para cada fase que ustedes van entregando. Van a tener indicadores. Pero en líneas generales nos dice presenta íntegramente el trabajo. ¿Qué significa eso? Si yo les pido a ustedes el libro diario, entonces de principio a fin, ¿verdad? Libro mayor con todas las cuentas mayorizadas y con el desarrollo, con la apertura, el desarrollo, cierre y reapertura de cuentas.
Tiene que ser un trabajo completo, no un trabajo a medias. Utiliza el formato correcto de los formularios, libros, cuadros y balances. Porque hay momentos en que nosotros vamos a utilizar formatos, por ejemplo, del balance de apertura, el formato de los libros, de libro inventario, libro diario, libro mayor. Los cuadros se refieren, por ejemplo, a la hoja preparatoria de estados financieros, cuadro de revalúo y depreciación, cuadro de distribución de dividendos. El balance general clasificado también sigue un formato, entonces respetar esos formatos, utilizarlo adecuadamente. Y también nos dice ordena correctamente las cuentas y los importes. Hay lugares, documentos contables en los cuales las cuentas tienen que estar bien ubicadas. Por ejemplo, en el día de hoy vamos a hacer el balance de apertura. Vamos a hacer también el inventario de apertura. Y van a ver ustedes que cada trabajo que vayan presentando tiene su forma de ordenar las cuentas y también los importes. Los importes. ¿Por qué insisto mucho en los importes? Porque nosotros tenemos que habituarnos, ya sea si hacemos el trabajo en forma manual o con la ayuda de la computadora. En la vida real estoy hablando, ¿verdad? En la vida real, si uno hace trabajos a mano o trabajos a computadora, tiene que hacerlo correctamente, porque eh, siempre ustedes tienen que habituarse a hacer, por ejemplo, unidad bajo unidad, decena bajo decena, centena bajo centena. ¿Para qué? Para que los números puedan seguir un orden y para que al leer esa información el lector pueda fácilmente darse cuenta de los importes que está teniendo a la vista. Porque si yo no utilizo ese orden de decena bajo decena, centena bajo centena, unidad de mil bajo unidad de mil, ¿qué va a pasar? Se ve un desorden y no se entiende, ¿sí? Bueno, entonces para eso vamos a tener en cuenta esta parte. Evita el uso de corrector. No deben realizar tachaduras ni enmiendas. Eso es muy importante porque eso habla de la pulcritud de cada uno y por otra parte ustedes saben de que nuestro trabajo en el área contable requiere que sea de esa manera. ¿Qué va a pasar si nuestro informe tiene tachaduras, enmiendas? ¿Qué va a pasar? Se puede pensar o se da la posibilidad a que cuando haya, por ejemplo, una auditoría, se piense de que nosotros hayamos presentado un número ah, en una cierta fecha y después, posterior, nosotros tachamos, anulamos, utilizamos corrector y ponemos cualquier número que a nosotros nos convenga, ¿verdad? Por eso que es muy delicado esta parte de uso de corrector, tachaduras, enmiendas, no se tienen que realizar en los trabajos de contabilidad, está prohibido. Presenta puntualmente los trabajos asignados también. Vamos a cada fase que ustedes van entregando, la evaluación práctica final va a tener tres fases. Fase 1 que se entrega mañana, fase 2 que se va a entregar el jueves y fase 3 que se va a entregar el viernes, ¿sí? Entonces, cada fase, por ejemplo, el de mañana hasta las 23:59 van a tener tiempo para entregar. Después la fase 2, el jueves hasta las 23:59 también. Y fase 3 va a ser también el viernes hasta las 23:59. ¿Entienden? Y el viernes también vamos a tener la evaluación de conocimientos profesionales,
que sí o sí también vamos a tener un examen. Yo les voy a estar enviando el viernes así en forma virtual como habíamos tenido la evaluación, la primera evaluación. Vamos a tener también el viernes la segunda evaluación de conocimientos profesionales. Entonces, para el viernes tienen el compromiso de entregar, tienen tiempo hasta las 23:59 para la entrega de la tercera parte de la evaluación práctica final. Y aproximadamente a las 19 horas vamos a estar también realizando la evaluación de conocimientos profesionales. Así como la vez pasada, van a tener un tiempo de minutos nada más para poder entregar nuevamente su examen. ¿Se acuerdan cómo fue la evaluación, aquella evaluación parcial que tuvieron? O sea que a eso se le llama primera evaluación. No, 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 no. No, creo que 20 minutos a reventar máximo va a ser. Así que se tienen que preparar. Va a ser basado en todos los cuestionarios virtuales que ustedes tuvieron desde la segunda etapa, después de la primera evaluación. Si no estoy equivocada, podría ser desde conciliación bancaria. Tendría que mirar un poco. Entonces, todos los cuestionarios virtuales que ustedes tuvieron durante este curso van a volver a mirar. Van a mirar qué, qué respuestas hicieron bien, qué respuestas hicieron mal. Van a tratar de revisar todito otra vez esos formularios, porque de esos formularios van a salir las preguntas para la evaluación de conocimientos profesionales. ¿Entiende? Va a ser, por ejemplo, una pregunta va a ser de un cuestionario, otra pregunta va a ser de otro cuestionario y así. Entonces, de esa manera funciona. No van a tener nada de lo que ya hicieron en el cuaderno, sino que todo va a estar basado otra vez en las preguntas de cuestionarios virtuales que ustedes ya completaron en algún momento. Bueno, luego tenemos el calendario de entregas de trabajo. Este calendario de entregas de trabajos que ya les estaba adelantando. La primera parte de la entrega de trabajos va a incluir, que es ya para mañana, balance de apertura con los cálculos auxiliares. Va a ser para mañana con el inventario de apertura. O sea que tenemos dos, el 1 y el 2 de los ejercicios y actividades se entrega mañana. Sería el 1 y el 2. Es lo que vamos a entregar mañana. Entonces, martes 1 de junio, hora límite, 23:59. Total de puntos va a ser 8. Entonces, eso ya es con la puntualidad. Supongamos que por A o B motivo ustedes no pudieron entregar, no, por A o B motivo no pudieron entregar a tiempo, entonces puntualidad se va a disminuir ahí, va a disminuir el puntaje, ¿sí? Igual voy a recibir, pero va a disminuir el puntaje de ustedes. Luego tenemos la entrega del libro diario desde la apertura, desarrollo, cierre y reapertura de cuentas, más el libro mayor desde la apertura, desarrollo, cierre y reapertura de cuentas, y la hoja de trabajo preparatoria de estados financieros. Esos 3 van a entregar el jueves, ¿sí? Hasta el jueves, hasta las 23:59 van a tener para entregar este trabajo. Total de puntos 12. Entonces, tendrían ustedes que entregar hasta el jueves desde este ítem 3
hasta el ítem 5 para entregar el jueves. O sea que el plazo es hasta el jueves, hasta las 23:59. Para el día viernes, o sea, hasta el viernes van a tener tiempo para entregar esta tercera parte, tercera y última fase de entregas de trabajos de la evaluación práctica final. Primero tenemos cuadro demostrativo de revalúo y depreciación, estado de resultados, distribución de dividendos, que es otro cuadro también, balance general clasificado. Entonces, eso van a tener tiempo hasta el viernes 4, hasta las 23:59 para poder entregar. Total de puntos 16. Entonces, ahí, desde cuadro demostrativo es el punto 6, 7, 8 y 9. Es lo que van a tener tiempo para entregar hasta el viernes. Hasta el viernes, que es nuestro último día de clases. Bueno, y después ya tenemos nuestra constitución de una sociedad anónima. Nosotros vamos a trabajar esta vez con una sociedad anónima. Ya habíamos trabajado con una empresa unipersonal que es Premium Electric. Esta vez vamos a trabajar con una persona jurídica. Y tenemos la constitución de una sociedad que se hace ante un notario y escribano público, ¿verdad? Y por la extensión, esto tiene varias páginas. No vamos a poder leer todo porque si no, no vamos a terminar hoy. Tiene 3 páginas, pero yo les quiero leer las partes más resaltantes. Después lo pueden leer todos ustedes así, cada uno. Nos dice así, número 1760, en la ciudad de Piribebuy, siendo las 7:30 del día 1 de diciembre del 2020. Ante mí, Marcial Gómez Miño, notario de este domicilio, comparecen la señora Miriam Graciela Correa de Pereira, de 50 años de edad, con domicilio en la ciudad de Piribebuy y de nacionalidad paraguaya, identificada con cédula de identidad número 1.247.242, la señora Juana Candia Vareiro, de 41 años de edad, con domicilio en la ciudad de Villeta y de nacionalidad paraguaya, identificada con cédula de identidad número 3.663.285, y el señor Heriberto Barreto Ibarra, de 22 años de edad, con domicilio en la ciudad de Piribebuy y de nacionalidad paraguaya, identificado con cédula de identidad número 5.775.131. Manifiesta que por medio de este instrumento convienen en constituir una sociedad anónima de conformidad con las cláusulas siguientes. Si les resulta conocido esas personas, me pueden contar quiénes son. Bueno, tenemos naturaleza, régimen de capital, denominación y nacionalidad. La sociedad que se constituye es de naturaleza anónima, sujeta al régimen de capital variable. O sea que el capital que puede tener una SA, en este caso esta SA, puede ser cada vez mayor también. O sea que el capital puede ir agregándose con el tiempo. Sujeta al régimen de capital variable que girará con la denominación de Full Construcciones
seguida de las palabras sociedad anónima de capital variable, pudiendo utilizar como abreviatura Full Construcciones S.A. El domicilio de la empresa va a ser en la ciudad de Piribebuy, departamento de Cordillera, República del Paraguay. Plazo. La sociedad que se constituye es por un plazo indeterminado. Finalidad. La sociedad tendrá por finalidad la producción, compra y venta de materiales e insumos para la construcción. Capital social. La sociedad se constituye con un capital social de guaraníes 600 millones de moneda de curso legal, representado y dividido en 600 acciones. Se divide este capital total. 600 acciones comunes y nominativas de un valor nominal de 1 millón de guaraníes cada uno, siendo su capital mínimo la suma de 500 millones de guaraníes. El total de capital viene a ser 600 millones. Eso está dividido en acciones que cuestan 1 millón cada uno y tienen en total 600 acciones, que son los documentos en que se divide el capital de una sociedad anónima. Suscripción e integración del capital. El capital social está totalmente suscripto e integrado. Eso significa que está totalmente pagado, ¿verdad? Suscribir significa comprometerse. Integrar significa pagar, ¿verdad? Entonces está totalmente pagado. La señora Miriam Graciela Correa de Pereira ha suscrito 400 acciones e integrado en efectivo la suma de guaraníes 400 millones. La señora Juana Candia Vareiro ha suscrito 100 acciones e integrado en efectivo la suma de guaraníes 100 millones. Y el señor Heriberto Barreto Ibarra ha suscrito e integrado en efectivo guaraníes 100 millones. Luego tenemos condiciones para el aumento y disminución de capital social. Los aumentos y disminuciones de capital social se harán previo acuerdo de la Junta General Extraordinaria de Accionistas adoptado con el voto favorable de las 3/4 partes de las acciones que se encuentre dividido y representado el capital social. Bueno, después ustedes van a leer más. Tienen quienes también van a ser las autoridades. Acá vamos a leer la parte de administración y representación. La administración de la sociedad, según lo decida la Asamblea General de Accionistas, estará confiada a un director propietario y su respectivo suplente. Cargos de directora presidenta, Miriam Graciela Correa de Pereira. Vicedirectora, vicepresidenta, Juana Candia Vareiro. Tanto la directora y su suplente durarán en sus funciones 5 años máximo, pudiendo ser reelectos. Después van a leer también las funciones de cada persona, las funciones de quienes ejercen la dirección. El ejercicio económico va a ser de 1 año, de acuerdo a lo establecido en la ley. Las reservas sociales serán las que indiquen las leyes. Bueno. Y por último, nos dice, yo, Marcial Gómez Miño, notario y escribano público, doy fe. 1. De la integración total del capital social de la sociedad anónima que por medio de esta escritura se constituye.
que antes del otorgamiento de este acto hice a los comparecientes la advertencia a que se refieren las leyes respecto de la obligación de inscribir esta escritura en el registro de personas jurídicas y registro público de comercio y de las consecuencias de la falta de inscripción. Así se expresaron los comparecientes a quienes expliqué los efectos legales del presente instrumento y leído por mí íntegramente en un solo acto, sin interrupción, ratificaron su contenido y firmamos. Doy fe y firman las personas que forman parte de esta sociedad anónima y también el notario y escribano público, ¿verdad? Esto sería como una constitución de una sociedad, que es de donde inicia cuando una persona quiere trabajar en sociedad con otra, ¿verdad? Sí o sí tienen que comparecer ante un escribano público para que esa persona inicie el contrato social o la constitución, ¿verdad? Que también se le puede llamar. Bien, entonces tenemos así la constitución. Nosotros ya sabemos quiénes son los dueños de la empresa, cuántos de acciones tienen cada uno, quién va a ser el presidente, presidenta y algunas que otros detalles de esta empresa tenemos en la constitución, ¿verdad? Después ustedes, si tienen la posibilidad, pueden tomarse el tiempo de leer, ¿verdad? Es como un ejemplo de cómo podría presentarse una constitución de una SA. Por supuesto, ustedes pueden encontrar otros que son más breves, otros que sean más extensos, de acuerdo a las cláusulas que contenga cada contrato social. Bueno, después ya tenemos el borrador de operaciones de la empresa Full Construcciones S.A. y vamos a trabajar el mes de diciembre de 2020. Todo va a ser mes de diciembre de 2020. Y vamos a mirar que no es tan complicado. Nos dice en fecha 1 se habilita una cuenta corriente en el Banco Visión. Se deposita la totalidad del dinero integrado para el capital social y se retira 2 chequeras de 25 hojas, por el cual el banco nos debita automáticamente de la cuenta corriente 660.000 IVA incluido, según nota de débito bancario y tienen el número. Después, en fecha 2, se adquieren los siguientes bienes y se paga en cheque. Bien, aquí me quiero detener un poco porque hoy nosotros tenemos que realizar el balance de apertura y el inventario de apertura. ¿De dónde nosotros tenemos que extraer la información para la apertura? Del primer día por lo general, ¿verdad? Si la apertura es el 1 de diciembre, entonces nosotros tenemos que centrarnos en lo que sería la fecha 1. ¿Y qué se tenía en fecha 1, ¿verdad? ¿Cuál fue el movimiento que se realizó en fecha 1? Entonces, esto que aparece aquí en la primera fecha ya sería como el primer movimiento, la primera transacción que realizó la empresa. Y ustedes saben que cuando es balance de apertura, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Tenemos que representar la situación patrimonial de la empresa al inicio de la empresa en marcha. ¿Cómo estaba su patrimonio el primer día, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a hacer de acuerdo a cómo dice la constitución de esa sociedad. Vamos a utilizar los datos de la constitución
Y esta parte donde dice que se deposita dinero en el banco, vamos a dejar como la primera transacción realizada por la empresa. Pero igual, ¿verdad? Vamos a mirar qué sucedió después. Se adquirieron bienes, camión, equipos de informática, mercaderías. Después se pagó patente comercial e industrial. Se realizó la primera venta. Se adquirió más mercadería. Se volvió a realizar otra venta más. 28. Después en fecha 30 tenemos otro depósito. Después fecha 30 también tenemos pagos, que por lo general son pagos de fin de mes. Tenemos varios pagos a fin de mes. Después nos dice, se realiza el cuadro demostrativo de revalúo y depreciación de bienes del activo fijo con los asientos de ajustes en el libro diario y mayo. Entonces, todo esto es nuestro borrador de operaciones de la empresa Full Construcciones S.A. Entonces ahora voy a compartir con ustedes el archivo Excel donde sí ya vamos a desarrollar. Esta primera parte va a estar sencilla. ¿Por qué? Porque la idea es justamente presentarles a ustedes cómo sería la evaluación práctica final y realizar la primera parte, la segunda. Ya estoy compartiendo con ustedes Excel. Vamos a esperar un momentito. Bueno, mientras ya les voy leyendo, dice Construcciones S.A. Luego vamos a poner el título Balance de apertura. Y siempre en nuestro balance de apertura nosotros vamos a utilizar este formato que es en esquema T. Vamos a utilizar para la apertura. Bien. Y vamos a colocar siempre hacia la izquierda el activo y hacia la derecha el pasivo y patrimonio neto. Bueno, nosotros teníamos en el contrato social, en la escritura de constitución, cómo estaba conformado el capital social de esta empresa. ¿Cómo estaba conformado? Por 600 acciones, las cuales fueron suscritas e integradas en su totalidad. Suscritas significa que todas esas acciones ya tenían dueño. Integradas significa que los dueños ya pagaron por esas acciones. ¿Cómo pagaron? Pagaron en efectivo. Ese pago en efectivo representa la integración de las acciones. Integrar significa cómo uno pagó por ese compromiso asumido. Todo se pagó en efectivo. Miriam pagó en efectivo, Juana pagó en efectivo y Heriberto también pagó en efectivo. ¿Cuántas acciones tenía Miriam? 400 acciones. Entonces son 400 millones.
¿Cuántas acciones tenía Juana? Tenía 100 acciones. Y 100 acciones son 100 millones. ¿Cuántas acciones tenía Heriberto? 100 acciones. 100 por 1.000.000 cada uno que representa cada acción son guaraníes 100 millones también. Y en total tenemos 600 millones de capital social que se integraron en efectivo. Y eso es lo que nosotros vamos a representar y vamos a hacer un cálculo auxiliar de eso que les venía diciendo. Entonces vamos a colocar lo que sería de Miriam Correa. Sería 400 acciones por 1.000.000, porque es de 1.000.000 cada uno. Y eso nos da un total de 400 millones. Luego vamos a anotar lo que es de Juana Candia, 100 acciones. ¿100 acciones a 1.000.000 cada uno? Eso es en total 100 millones. Y por último, Heriberto Barreto, 100 acciones por 1.000.000, que viene a ser también 100 millones. Y vamos a sumar. ¿Cuánto nos da en total? Entonces, total capital social viene a ser 600 millones. Eso es lo que nosotros vamos a representar en el balance de apertura. El primer día, ¿cómo estaba constituido? ¿Cómo era el panorama de la situación patrimonial de la empresa el primer día? Y estaba así: Miriam integra 400 acciones a 1.000.000, Juana integra 100 acciones a guaraníes 1.000.000 y Heriberto 100 acciones a guaraníes 1.000.000. Y eso nosotros lo llevamos en el balance de apertura. Si todo esto fue integrado en efectivo, significa que la empresa cuenta con 600 millones de guaraníes y eso es un activo. Representa dinero que posee la empresa Full Construcciones. Y al ser dinero en efectivo, va a estar representado por la cuenta caja. Bien, entonces la única cuenta que vamos a tener en el balance de apertura en el activo va a ser la cuenta caja por valor de guaraníes 600 millones. Total activo, entonces vamos a volver a colocar 600 millones.
Pasivo, no tenemos ningún pasivo, porque en la constitución de la sociedad no habla de que la empresa va a tener pasivo, o sea que inicie con una obligación, con una deuda. Entonces, no tenemos ningún pasivo, vamos a colocar después un título patrimonio neto que también vamos a colocar siempre hacia el lado izquierdo junto con el pasivo. Y en patrimonio neto siempre vamos a colocar el capital. Cuando nosotros habíamos hecho el balance de apertura de Premium Electric, en la parte de capital solamente pusimos la palabra capital nada más. ¿Por qué? Porque se trata de una empresa unipersonal. Pero cuando la empresa ya es una sociedad, el capital se va a llamar capital social porque tiene varios dueños. Por eso se va a llamar capital social. Capital social, que va a ser la totalidad que se posee en caja, 6 millones. Al no tener pasivo, ¿verdad? Supongamos que la empresa tenga pasivo, entonces tenemos que hacer para patrimonio neto, nosotros tenemos que utilizar la ecuación patrimonial, total activo menos total pasivo es igual a patrimonio neto. Bien, entonces total pasivo y patrimonio neto vuelve a ser guaraníes 600 millones. Luego, sí o sí, el balance de apertura lo tienen que firmar el contador o la contadora y el representante legal. En este caso, yo les puse como ejemplo que la contadora va a ser en la parte de donde dice contador, contadora, tienen que poner cada uno sus nombres. Heriberto va a poner su nombre, Juana va a poner ahí su nombre, cada alumno va a poner en la parte de donde dice contador, cada alumno va a poner su nombre, ¿sí? Esta parte por eso tienen de ejemplo, dice acá. Pero la parte de representante legal es lo que no va a cambiar. Representante legal va a ser Miriam Graciela Correa de Pereira. ¿Por qué? Porque en la constitución de la sociedad ella figura como directora presidenta. Por eso va a ser Miriam Graciela Correa de Pereira, representante legal. Bueno, entonces, así quedaría nuestro balance de apertura de nuestra empresa. Luego, vamos a ver cómo vamos a estructurar el inventario de apertura. Tenemos el inventario de apertura. Primero siempre vamos a colocar full construcciones de modo a identificar de qué empresa se trata. Luego colocamos inventario de apertura y luego vamos a mirar bien cómo es el rayado del inventario el formato del inventario en sí. ¿Por qué les digo? Porque esa parte también vamos a evaluar. El primer rayado va a corresponder a rayado que es para cantidad. ¿Se acuerdan que este rayado es para cantidad? Después, esta parte más ancha viene a ser para la parte textual, para la descripción, para los conceptos, para las fechas. Luego, esta parte donde están las columnas de igual medida es para los importes. Este primero corresponde a columnas para importes unitarios, precios unitarios. La segunda columna corresponde a importes para cuentas o también se le puede llamar importes parciales. Y la última columna va a corresponder para importes totales. Bien, y luego también vamos a fijarnos de cumplir con
con las partes del inventario. ¿Cuáles son las partes del inventario? Tiene que tener un encabezado que viene a ser toda esta primera parte del encabezado. Después viene la parte de cuerpo. En la parte del cuerpo nosotros ya describimos los bienes que forman parte del activo, pasivo, y luego hacemos el resumen. Y luego del resumen tenemos la parte que se llama pie o certificación. Y por último, también en el pie o certificación vamos a colocar la firma del contador y del representante legal. Bueno, y vamos a leer un poquito lo que sería el inventario de apertura de la empresa. Nos dice primero la fecha, Piribebuy 1 de diciembre de 2020. Inventario general número 1. Practicado a la empresa Full Construcciones S.A. con RUT número 800-605-03-0 de la señora Miriam Graciela Correa de Pereira, de la señora Juana Candia Vareiro y el señor Heriberto Barreto Ibarra. Cito en la avenida Capitán Pedro Juan Caballero, tiene que ser aquí. Vamos a agregarle nomás esa palabra. Pedro Juan Caballero, casi Héroes del Chaco. Casi Héroes del Chaco, conformado por los siguientes elementos patrimoniales. Siempre va a tener esa fórmula de expresión cuando se trata del encabezado, o también puede decir conformado por los siguientes valores. También puede ser. Y luego ya iniciamos con el activo, que siempre tiene que ser más vistoso, tiene que ser con letra más grande, porque ya es el primer elemento patrimonial. Lo forman los siguientes bienes y vamos a colocar la masa patrimonial al cual corresponde lo que tenemos en el activo. Teníamos en el activo, teníamos caja. Este activo es lo que nosotros vamos a trasladar en el inventario de apertura. Caja está dentro de la masa patrimonial de disponibilidades. O también se le puede llamar efectivo y otros medios líquidos, pero nosotros vamos a utilizar disponibilidades. Y la cuenta va a ser cuenta caja. Se dan cuenta cómo va colocándose de acuerdo a un orden. Caja y ya con su importe 600 millones en la columna de parciales. Y en la columna de totales colocamos 600 millones en la misma dirección de disponibilidades. Caja va a tener como una explicación, una descripción de qué se trata. Se trata de existencia de dinero en efectivo. ¿Tenemos otra cuenta en activo? Ya no. Entonces, en la apertura solamente tenemos la cuenta caja en el activo. Totalizamos ahí mismo 600 millones en la parte de totales. Vamos a colocar siempre una raya de suma. No se olviden de esos detalles. Colocamos raya de suma. En total activo ponemos 600 millones y se dan cuenta que este 600 millones tiene también doble raya. Tienen que colocar doble raya. Pasivo. Pasivo nosotros no tenemos en la apertura, no tenemos ningún pasivo, entonces volvemos a colocar directamente ya total pasivo porque no tenemos nada que describir ahí. Le ponemos rayitas o le podemos poner también cero. Y cuando
colocamos esas rayas o el 0, vamos a cerrar nuevamente con doble raya E. O sea que ahí termina lo que sería activo y pasivo. Después de la doble raya ya vamos a realizar el resumen. El resumen es donde nosotros vamos a cambiar las funciones de nuestro rayado. ¿Por qué? Porque en forma, eh, vamos a decirle implícita, esta raya, esta columna se va a convertir en debe y esta otra columna ya se va a convertir en haber. Y anteriormente significaba precio unitario, parciales y totales. Y ahora, en forma implícita, a partir del resumen, esto se convierte en debe y haber. Entonces, lo que es activo voy a colocar hacia el debe, 600 millones. Total pasivo no tengo, por eso coloco aquí 0 y coloco hacia el haber. Patrimonio neto. Patrimonio neto sí tengo, que es el capital social, que es la cuenta del patrimonio neto. 600 millones. Tengo aquí hacia el haber también. ¿Por qué? Porque patrimonio neto ocupa, así como el pasivo, hacia el lado del haber. Ese capital social va a tener como una descripción también, representado en 600 acciones a guaraníes, 1.000.000 cada uno. Hacer la explicación del capital social. Bien, y una vez que ya describimos el capital social, vamos a colocar sumas iguales. Vamos a colocar la expresión sumas iguales y vamos a sumar lo que está en el debe y lo que está también en el haber. Lo que está en el debe, 600 millones, vuelve a ser el mismo. Y lo que hay hacia el haber, 0 más 600 millones son 600 millones otra vez. Y se dan cuenta ustedes, aquí yo coloqué raya de suma y luego debajo del resultado en sumas iguales colocamos nuevamente doble raya, raya de cierre nuevamente. Luego vamos a colocar el pie o certificación donde nosotros tenemos que colocar el capital social en letras. Este 600 millones va a ir en letras en el pie o certificación. Y dice así: por tanto, el capital social líquido asciende a la suma de 600 millones de guaraníes. Para que conste, firman este inventario la contadora y la representante legal como responsables de su exactitud conforme al artículo 77 de la ley 1034/83. Bueno, entonces de acuerdo al caso de cada uno, va a escribir también este pie o certificación, ¿verdad? Si va a ser contador, entonces va a poner aquí el contador y la representante legal. Cada quien va a estar formulando eso de acuerdo a la situación. Y les puse el ejemplo, aquí vuelve a estar de ejemplo Micaela Soledad Estigarribia Duarte, contadora. Y por esto la parte que no cambia, Miriam Graciela Correa de Pereira, representante legal. Entonces, para que ustedes puedan tener en cuenta el inventario